Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes, tengan todos ustedes. Muchas gracias por seguir en este magno evento de la Facultad de Ciencias por la Semana por la Igualdad y la Equidad aquí en la Facultad de Ciencias para sumar con nuestros esfuerzos y trabajos en pro de la igualdad sustantiva y la equidad en toda su extensión de la palabra, en todas las modalidades en la universidad. El día de hoy tenemos otra conferencia magistral, ahora por la doctora Hortensia Manuela Moreno Esparza, quien está adscrita al Centro de Investigaciones y Estudios de Género de la UNAM, y que el día de hoy nos va a compartir esta conferencia titulada Crisis y Cambio Cultural en el Combate a la Violencia por Razones de Género. Y para conocerla un poco, me voy a permitir leer su semblanza curricular. Eh, Ella hizo la licenciatura y la maestría en Ciencias de la Comunicación en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM y es doctora en Ciencias Sociales con especialidad en Mujer y Relaciones de Género por la Universidad Autónoma Metropolitana Xochimilco. Profesora universitaria desde 1975, ha dirigido las tesis de más de 50 estudiantes de licenciatura y posgrado. En 1990 fundó, junto con Marta Lamas, la revista Debate Feminista, de la que es directora desde 2016 y ha publicado novelas, cuentos, literatura infantil, reportajes, ensayos e investigación. Sus líneas de investigación son género, sexualidad, literatura, cuerpo, identidad, deporte y educación superior. Muchas gracias, doctora Hortensia Moreno, por esta participación y pues los micrófonos son todos suyos. Adelante. Muchísimas gracias, muchas gracias a la Facultad de Ciencias por considerarme y por organizar esta semana de la igualdad y la equidad de género. El tema que voy a tratar esta tarde tiene que ver con los cambios que se están suscitando en la universidad en particular, pero en la sociedad en general, por el enorme ingreso y el éxito que ha tenido este ingreso de las mujeres a espacios que antes estaban reservados exclusivamente para los hombres. Creo que el tema es de una vigencia indudable y que está atravesado por una enorme cantidad de fenómenos complejos que tienen que ver, por ejemplo, con el hecho de que las sociedades no necesariamente estamos preparadas para ver este tipo de cambios culturales. Es decir, hay una inercia en la vida social que parecería que nos arrastra siempre hacia las formas conocidas de la socialidad, cuando los cambios se realizan de manera tan precipitada como los que hemos visto en los últimos 50 años o en los últimos 100 años, pues parecería como que no toda la gente está dispuesta o preparada para asumir esos cambios de manera simple. Yo creo que la reflexión pues implica muchísimos fenómenos y yo he estado tratando de organizar pues un discurso más o menos coherente para hablar acerca del tema de el cambio cultural y la crisis que eso genera. Voy a compartir una presentación para organizar mis ideas y ya tengo mi timer puesto en 35 minutos, porque si no me puedo seguir hablando del mismo tema durante 2 horas y no es el caso. La dinámica pues va a ser que yo voy a hablar a partir de esta presentación y terminando esos 35 minutos haya llegado yo a donde haya llegado, que pueden ser 5 o 6 o 20 diapositivas. En ese momento pues abriríamos un espacio de interlocución, porque además me interesa muchísimo escuchar las voces, sobre todo de la gente joven que participa en este momento histórico que viene siendo inédito para la historia de la humanidad. Este momento pues no había sido presenciado en muchos sentidos, en el sentido de que nunca había habido más de 8.000 millones de seres humanos coexistiendo en el planeta Tierra. Nunca había habido una crisis climática como la que estamos presenciando y ciertamente nunca había habido pues este equilibramiento de las posiciones sociales de los hombres y las mujeres en la vida social.
Entonces, bueno, el título es este, de Crisis y Cambio Cultural en el combate a la violencia por razones de género, que con lo que tiene que ver es con la conciencia que sobre todo las instituciones, como las instituciones de educación superior, están tomando cada vez más acerca de las necesidades que ocurren en el mundo social por esta integración de las mujeres al mundo público, esta integración de las mujeres a la educación superior, a la política, al trabajo, a la cultura, a todos aquellos aspectos que sobre todo en el siglo XIX se habían considerado completamente ajenos a la condición de las mujeres. Entonces, bueno, empiezo con el tema que creo que nos convoca de manera muy, muy intensa, sobre todo a partir de las movilizaciones feministas que hemos presenciado, en particular en nuestros campus, en la Universidad Nacional Autónoma de México. Estas movilizaciones a mí me hacen pensar que el movimiento estudiantil en los últimos años se feministizó. O sea, no se feminizó, sino que se feministizó, se volvió feminista. Yo no veo que haya la posibilidad de movilización estudiantil en este momento que no esté atravesada por el movimiento feminista. Y los movimientos feministas en nuestra universidad pues han dado lugar a una serie de fenómenos interesantísimos. Para empezar, bueno, ha empujado a la producción de reformas legislativas, a la articulación de instancias especializadas como la Coordinación de Igualdad de Género y ciertamente a que cada vez más queda claro que hay conductas que aunque eran costumbres a las que verdaderamente no les poníamos ningún pero, en este momento estas conductas empiezan a ser pensadas como algo inaceptable, tanto en el espacio público como en el espacio privado. Ciertamente, lo que estamos presenciando es un cambio cultural inédito en las relaciones entre los sexos. Este cambio lo ha caracterizado un sociólogo francés que se llama Pierre Bourdieu como una verdadera revolución simbólica. Primero que nada es una revolución en las costumbres, porque las prácticas de la vida social tienen que estar cambiando constantemente, es decir, no nos podemos quedar con las costumbres que regían la vida del siglo XIX y ni siquiera las que regían el siglo XX. Nuestras costumbres están cambiando simple y sencillamente porque ahora hay muchas más mujeres en el panorama del espacio público. Y ciertamente el problema de una revolución simbólica es que eso que llamamos costumbres o tradiciones eh, no ocurre solamente en el espacio de las ideas o en el territorio de la mente, sino que es algo que ocurre en nuestros cuerpos. Es decir, tenemos una serie, voy a repetir la idea, una serie de inercias sociales, una serie de eh, procesos estratificados que en donde están es en nuestro cuerpo. Reaccionamos corporalmente, reaccionamos con emociones y con afectos que verdaderamente rebasan nuestra posibilidad inclusive de racionalizarlos. Entonces, bueno, en todo momento en donde ocurra una revolución simbólica, que lo que va a hacer es cuestionar las convenciones sociales, lo que está ocurriendo es que aparece una conciencia nuestras costumbres se pueden modificar, de que podemos mm, actuar de manera diferente, que eso que considerábamos nuestra naturaleza puede cambiar. Desde luego, tenemos una serie de hábitos que están arraigados en nuestro cuerpo, pero lo que estamos ahora exigiendo desde el punto de vista feminista es que de pronto empecemos a ver el mundo de manera diferente y
y empecemos a sentir de manera diferente. Esto desde luego es complicadísimo, es decir, es complicadísimo porque realmente nuestra habituación precisamente está completamente encadenada en nuestra vida, es decir, nuestro cuerpo es el que está sintiendo y nuestros comportamientos se consideran normales en los sentidos más elementales, porque nuestra habituación empieza en los dos o tres primeros años de nuestra vida, aunque continúa, ¿no? Pero realmente el aprendizaje de cómo comportarnos en términos de modales, en términos de qué conductas son aceptables y qué conductas no son aceptables, es algo que traemos más allá de la racionalidad. Yo quisiera poner este énfasis porque parecería como muy sencillo entender que las relaciones entre mujeres y hombres tienen que cambiar, pero este cambio no se puede dar de manera lineal, voluntarista, nada más porque hay un decreto o porque se emite una ley o porque se escribe un manifiesto. Tenemos que pensar por qué se vuelve tan complicado que los seres humanos cambiemos. Y eso con lo que tiene que ver es con que estamos pidiendo cambios que van mucho más allá de simplemente estar convencidos, por ejemplo, de que hombres y mujeres somos iguales y que tenemos que tener un trato igualitario. Entonces, bueno, el tema con lo que tiene que ver a esto que me refiero como la revolución simbólica, afecta de manera principal, y por eso es por lo que esto está vinculado con la violencia de género. El tema es que la revolución simbólica ocurre en las relaciones entre los sexos, es decir, no es solamente que las mujeres hayamos invadido espacios que antes estaban reservados para los hombres, sino que ahora tenemos que coexistir en esos espacios con una reglamentación o con una normatividad diferente de la que teníamos en épocas anteriores, o inclusive diferente de aquella que es aprendida en el espacio de la vida doméstica, en las familias, en cómo nos tratamos entre hermanas y hermanos, con madres, padres, hijos, hijas. Esto lo tenemos que repensar. Y con lo que tiene que ver es con que la situación de las mujeres en el orden social tiene una especificidad histórica, digamos, ¿no? A esta especificidad, que se le denomina como la condición de la mujer de manera muy general, la tenemos que describir en función de que las mujeres hemos estado subordinadas a los hombres en prácticamente todas las sociedades conocidas. Es decir, no conocemos ninguna cultura de la que haya una evidencia histórica en que esta subordinación no exista. Esto no quiere decir que haya habido siempre en la historia de la humanidad subordinación de las mujeres. Quiere decir que desde que tenemos historia, que es pues desde hace un relativamente corto tiempo, piensen que pues la historia empieza a escribirse a partir de que hay escritura. Y la escritura apenas tiene 6.000 años de antigüedad. La especie humana tiene un poquito más de tiempo, ¿verdad? Esto me lo pueden decir por supuesto, las personas que estudian en esta facultad, en la Facultad de Ciencias, es decir, la especie humana, el Homo sapiens sapiens, ya tiene esta configuración, la misma que tenemos las personas de la época moderna, en épocas mucho más antiguas que hace 6.000 años. Entonces no sabemos qué pasó hace 10.000 o hace 20.000 o hace 50.000 años. Lo que sabemos es lo que hay a partir de la cultura escrita, y lo que sabemos es que todas las culturas conocidas subordinan a las mujeres, es decir, hay un lugar diferenciado en que situamos a hombres y mujeres. Y en todas las culturas existe un predominio simbólico del principio masculino sobre el femenino. Aquí cuando decimos un predominio simbólico, nos estamos refiriendo a las formas en que organizamos el cosmos, la forma en que organizamos las relaciones
con la naturaleza, por ejemplo, pero también y sobre todo las formas en que organizamos las relaciones que se establecen entre mujeres y hombres. Entonces, si hay un predominio simbólico del principio masculino sobre el femenino, de lo que estamos hablando aquí es de que la subordinación de las mujeres está inscrita en, la, en el mero origen de la cultura. Y bueno, esto tiene consecuencias. La principal consecuencia es que pensamos en un sistema binario, en donde hay categorías jerarquizadas, o sea, las categorías masculinas siempre pensadas como en un orden jerárquico superior y siempre las categorías femeninas en un polo inferior. Entonces lo masculino siempre se valora y lo femenino irremediablemente sale devaluado en el espacio de lo simbólico. Es decir, aquí ni siquiera estamos hablando de cómo son las relaciones efectivas entre mujeres y hombres. Aquí de lo que estamos hablando es de que nuestro orden simbólico es un sistema binario que separa las categorías de lo masculino y lo femenino en la idea más abstracta de qué quiere decir masculino y femenino, y en donde lo masculino se valora y lo femenino se devalúa. Hay una antropóloga francesa que se llama Françoise Guittier y ella explica esto de esta manera. Dice, la razón por la cual lo superior está siempre del lado masculino y lo inferior del lado femenino es, en mi opinión, una consecuencia directa del hecho de que los hombres consideran a las mujeres como un recurso que les pertenece para poder reproducirse. La relación masculino-femenino es jerarquizada por este motivo. Por eso pero eso no quiere decir, aun cuando esta relación existe desde tiempos inmemoriales, que será así para siempre, pues las condiciones de las que dependía su instauración ya no son las mismas. Es decir, la sociedad está cambiando y eso implicaría que vamos a alterar este orden simbólico de las cosas. Desde luego, las consecuencias prácticas del orden binario jerarquizado es que las mujeres pareciéramos que siempre estamos condenadas a vivir en una desventaja social y que lo que hacemos las mujeres siempre se considera secundario, despreciado, mal pagado. Y además que haya una serie de actividades que se consideran obligatorias para las mujeres y de las cuales, por supuesto, los hombres están eximidos. Entonces, bueno, hay un principio de división sexual del trabajo, es decir, esta sería como la consecuencia del orden simbólico. Este modo de pensamiento binario jerarquizante tiene una expresión en la vida práctica. Y una de las expresiones más importantes es la división sexual del trabajo. Entonces, bueno, nosotras las mujeres, por el solo hecho de ser mujeres, digamos que estamos condenadas. Aquí la palabra condenadas sí tiene una intención malévola, no cabe la menor duda, ¿no? Condenadas quiere decir, tenemos que por fuerza realizar labores que los hombres no tienen que hacer. Todavía en el pleno siglo XXI. Ayer escuchaba a una chica que contaba en alguna conversación académica, por cierto, decía, es que mi mamá hace todo y mi papá no hace nada. Mi mamá le recoge la ropa del baño. O sea, esto implica un, verdaderamente una habituación del cuerpo, en donde aceptamos este orden de las cosas, digamos, este orden principal de desigualdad de manera tan tradicional y tan larga que por supuesto pues la inercia es casi algo que cuesta por lo menos trabajo primero identificar y luego después combatir. Entonces, bueno, desde luego el tema de la división sexual del trabajo tiene que ver también con el hecho de que se trata de un régimen de atribuciones arbitrarias en donde verdaderamente la separación de esferas no depende de disposiciones naturales, sino que depende precisamente de la tradición, de las costumbres, de la historia, de algo que está inscrito además en nuestros cuerpos y que
las personas tenemos que realizar y que si no lo realizamos, pues nos vamos a ver como extrañas. Es decir, se espera que las mujeres pues seamos buenas amas de casa, sepamos cocinar, sepamos lavar, sepamos cuidar a las personas y no se espera esto de los hombres. Ciertamente, pues otra de las expresiones de este mundo binario es la separación de esferas entre público y privado, donde se supondría que el orden de género dicta dónde va cada quien. Los hombres al espacio público, las mujeres al espacio doméstico y, por supuesto, pues esta, insisto, en la exigencia de el trabajo doméstico, el cuidado, el servicio gratuito, eso que no se paga porque tiene que darse con amor. Y esta sería parte de la, pues sí, de la ideología que está inmersa en la desventaja crónica que vivimos las mujeres. Otra de las consecuencias súper importantes de este orden simbólico es que hay una contradicción profunda en la forma en que es pensada la vida de las mujeres y en el hecho de que somos a la vez sujetos y objetos. Desde luego, la objetivación de las mujeres, de donde se deriva es de esta idea que expone François Héritier, ¿no? De que las mujeres somos recursos, no somos personas, pero de todas formas sí somos personas. Y entonces hay una como inestabilidad ontológica en la propia identidad de la feminidad, porque siempre estamos como basculando de un lado para el otro. Por un lado somos sujetos, pero por el otro lado somos una especie de objetos que no tenemos capacidad para la independencia y para la autonomía. Entonces, el hecho de considerarnos como objetos permite, abre la puerta a que la realización de una mujer siempre esté en función de su inserción en un espacio donde precisamente con lo que no cuentes con independencia y con autonomía. Aquí, digo, creo que lo podemos pensar de manera muy sencilla en este dilema al que se enfrentan las mujeres y no se enfrentan los hombres, de que es que en determinado momento una mujer tiene que escoger entre tener familia o tener carrera, por ejemplo, ¿no? O sea, puedo ser una buena investigadora y al mismo tiempo ser una buena madre. Hoy estaba leyendo ese artículo hoy en la mañana, salió en el New York Times, ¿no? O sea, es cómo compaginar, por un lado, la realización de la esposa, la madre, la cuidadora, la proveedora de servicios, y por el otro lado, la inserción en el espacio público que al final en lo que se convierte pues es en la famosa doble jornada. Este es un dilema que los hombres no enfrentan. Para un hombre, tener una familia es una ventaja. Para una mujer, en la carrera universitaria en particular, tener una familia es una desventaja. Desde luego, con lo que tiene que ver es con este hecho de que si somos recursos, pues somos objetos apropiables. Entonces, pensar a las mujeres como algo que se puede comprar, vender, por ejemplo, ¿no? Hay una serie de metáforas que están presentes en nuestro lenguaje y eso forma parte de este orden simbólico en el que es difícil ver a una mujer como un individuo autónomo, ¿no? Es difícil verla como un sujeto social, como un ciudadano. Siempre vemos a las mujeres como alguien que pertenece a otra persona, o sea, no decimos fulanita de tal, sino que decimos la mamá de Paquito o la esposa de fulano de tal. O sea, siempre estamos haciéndolo, este movimiento que indudablemente con lo que tiene que ver es con que la idea de ser mujer está atravesada por la idea de ser apropiada, es decir, de pasar por un proceso de apropiación. Eh, y seguramente donde las metáforas sobre la apropiación de las mujeres, donde se realizan de manera más cruda, es en el terreno de la sexualidad. Y eso lo vemos en el lenguaje, ¿no? Ciertamente, lo que priva en el orden simbólico es un doble estándar. Ese doble estándar clasifica las conductas
en dos compartimientos. Entonces, lo que hacen, sienten, dicen, piensan las mujeres está valorado de manera diferencial en comparación con lo que hacen, dicen, sienten y piensan los hombres. Desde luego, está moviéndose esto, es decir, no podemos considerar que todas estas consecuencias y características dominadas por el orden simbólico, que denominamos el orden simbólico androcéntrico o patriarcal, ustedes díganle como quieran, donde la premisa principal es la subordinación de las mujeres, no es que ocurra en todos los casos, es decir, ustedes luego me pueden sacar ejemplos de no, no es cierto, en mi casa mi mamá es la que es la proveedora del dinero y mi papá es el que lava los trastes. O pueden decir, no, bueno, yo tengo un hermano que sí le cambia los pañales a la criatura. Sí, desde luego, está habiendo cambios, están habiendo cambios inéditos. Hay una modificación general en la condición de la mujer en todos los planos. Yo lo veo muy claramente en el plano educativo. El ejemplo que a mí me gusta traer siempre a colación es el vuelco que dio la matrícula del estudiantado en la Universidad Nacional Autónoma de México en el año 2000. Todavía en el 99 la matrícula estudiantil era mucho mayor, no mucho mayor, todavía era mayor en la matrícula masculina, o sea, la población estudiantil masculina en el 99 estaba por encima del 50%. En el año 2000 la matrícula femenina es mayor de 50%. Desde luego, se trata de una, fíjense, como Bourdieu describe la revolución simbólica a la que nos estamos refiriendo, es como una transformación radical de las condiciones sociales de producción, de las inclinaciones que llevan a las dominadas a adoptar un punto de vista idéntico al de los dominadores. Es decir, lo que ha ocurrido en los últimos 50 años, seguramente a partir de los movimientos feministas y en últimas fechas a partir de este movimiento estudiantil tan vigoroso, es que las mujeres hemos empezado a poner en cuestión todas estas condiciones, todo este orden simbólico y todas sus consecuencias. De pronto, lo que permitía el orden simbólico de género, el orden simbólico convencional, es que había un consenso social en donde ciertamente las mujeres estábamos de acuerdo en que las mujeres teníamos que tener un rol subordinado y teníamos que establecer toda nuestra actividad en el plano de lo doméstico, en el espacio privado, y tendríamos que dejar que los hombres pues se realizaran en el espacio público, con toda esta mitología, por ejemplo, de que detrás de cada gran hombre hay una gran mujer y esas cosas. O sea, la realización en realidad era la realización colectiva del mundo familiar y las mujeres aceptábamos esto como una verdad, porque la idea de la subordinación de las mujeres está presente ciertamente en las prácticas, pero también en el discurso dominante. Y las prácticas y el discurso dominante lo que han afirmado es eso, que las mujeres pues estamos en un lugar secundario, que las mujeres, por ejemplo, pues, ay, no somos tan buenas para las matemáticas. ¿Qué va a estar haciendo una muchacha en ingeniería? Aquí todavía yo diría, bueno, sí, de acuerdo, en el año 2000 da el giro la matrícula, pero ¿qué creen? Todavía la enorme mayoría de la matrícula se concentra en las carreras consideradas femeninas. ¿Y cuáles son las carreras consideradas femeninas? Pues las carreras, por ejemplo, de cuidado, es decir, enfermería todavía tiene una matrícula, creo que del 90% de mujeres y 10% de hombres, ¿no? Mientras que las ingenierías siguen siendo, sobre todo determinadas ingenierías, espacio de los varones. He estado estudiando la matrícula de ingeniería y es muy interesante porque hay 50.000 ingenierías. ¿Dónde hay más mujeres? Por ejemplo, en ingeniería de alimentos. Qué interesante, ¿no? Pero ya las ingenierías durísimas, computacionales y esas, si llegan las mujeres a tener un 6% es poquito. Entonces, bueno, el mundo está cambiando, pero va despacio. Y eso yo creo que genera una crisis.
la exigencia que está en el centro, así en el corazón de los movimientos feministas, implica un cambio total en las reglas del juego. Esto que podríamos pensarlo simplemente como, pues ya no nos podemos llevar como nos llevábamos en el siglo XIX, en que las mujeres, el ideal de la feminidad era el ángel en el hogar, ¿no? Las mujeres en su casita, esperando que alguien llegue y se case con ellas y las mantenga, y luego pues las mujeres en la maternidad y en el cuidado y tarara. Ciertamente queremos que eso cambie. Yo creo que aquí lo interesante es que ese juego, vamos a pensar las relaciones sociales como un juego, estaba totalmente sesgado para siempre quien ganar, para que siempre el que ganara sea el hombre, ¿no? Jugamos un hombre y una mujer y siempre de lo que se trata el juego es de que el hombre gana, nosotras aplaudimos. Lo que queremos cambiar es pues esa regla del juego. Y bueno, por un lado es que queremos jugar en condiciones de igualdad y por otro lado dijimos ya no queremos ser el juguete en este juego. Creo que esta metáfora es interesante, ¿no? O sea, pensémosla en, como un proceso de traducción muy elemental de las demandas del movimiento feminista, ¿no? Porque realmente la crisis y el cambio cultural es la posibilidad de leer el movimiento feminista desde un posicionamiento lo más científico y lo más racional posible. Entonces, bueno, esta revolución simbólica, que es esta alteración de las reglas del juego, tiene consecuencias muy, muy grandes y afecta la vida de la humanidad. Esta afectación es la que produce la crisis, no solamente en el terreno, vamos a decir, de la masculinidad, es decir, no es solo que quienes históricamente ya se habían acostumbrado y ya traían así casi en el ADN, ¿no? Inscrito el de vamos a jugar un juego en el que yo siempre voy a ganar. O sea, no es solamente que haya quizás, ¿no? Cierto descontento o cierta incomodidad por parte de los hombres porque se están alterando las reglas del juego, sino que esto afecta todo, afecta la estructura de la propia organización humana. Y entonces de pronto lo que vamos a ver es que se mueven los fundamentos, los cimientos, se siembran los cimientos de toda la organización de la vida social. Yo creo que uno de los aspectos que vale la pena reflexionar y estudiar, porque además hace falta hacer muchísima investigación de qué es lo que está pasando, es el plano de las relaciones personales, de esta interacción en que vivimos hombres y mujeres en territorios que antes estaban reservados nada más para los hombres. En este nuevo juego, fíjense, parecería que están apareciendo nuevas reglas y estamos aboliendo reglas que eran los principios organizativos del juego, ¿no? Entonces, desde luego, pues yo creo que hay desorientación, incomodidad, inconformidad, temor, no solamente de los hombres, también de las mujeres. Es decir, las normas de las relaciones sociales por lo menos tenían una característica que a mí me parece muy rescatable y destacable, que es, eran claras, ¿no? O sea, había toda una tradición y una mitología acerca de cómo nos llevamos los hombres y las mujeres, en dónde y qué hay que hacer. Y ahorita estamos alterando todo eso. Miren, piensen que todavía hace 60 años, cuando yo iba en la primaria, los niños se les declaraban a las niñas. Esta idea de la declaración, ¿no? O sea, ¿quieres ser mi novia? Y había toda una ritualidad alrededor de ¿quieres ser mi novia? Yo en este momento ya verdaderamente pierdo por completo la brújula y no sé cómo sean ahorita ese tipo de organizaciones, pero ciertamente eso está cambiando, ¿no? Y entonces, bueno, lo que tenemos que ver es cuáles son los lugares y cuáles son los momentos en que este nuevo juego va a empezar a producir precisamente otra cultura, pero también qué implicaciones tiene que haya los cambios, ¿no? Entonces, bueno,
yo trabajo varios espacios de interacción que están generando situaciones de tensión, por lo menos, ¿no? Voy a empezar con la interacción en el espacio público. El espacio público existía para los hombres y entonces hay como una especie de extrañamiento por la presencia de mujeres. Y hay una tendencia en el propio espacio, o sea, la forma en que está organizado el espacio público tiende a expulsar, a contener, a limitar a las mujeres. Yo lo veo muy claramente en el ejemplo de los baños públicos, ¿no? Hay muchos lugares donde tradicionalmente pues no había mujeres, no había piensen en cómo se construyeron los primeros edificios públicos, por ejemplo, en las universidades. En alguna visita a una universidad en Estados Unidos, me llama muchísimo la atención que en el departamento de física no hay baños de mujeres. ¿No les llama la atención? O sea, es así como demencial. ¿Por qué? Porque ese edificio se construye a finales del siglo XIX o principios del siglo XX y en ese momento era simplemente impensable la idea de que una mujer estudiara física, ¿no? Ciertamente, la calle es un espacio hostil para las mujeres. Yo no sé si los hombres tengan conciencia de esto, pero la tradición y la costumbre del androcentrismo, del patriarcado, ha producido mecanismos para acentuar la hostilidad del espacio público. O sea, las mujeres no pertenecen a la calle, las mujeres no pertenecen a los espacios públicos. Y uno de los mecanismos para señalar que las mujeres no pertenecemos al espacio público es el acoso callejero. Piensen en el acoso callejero desde un posicionamiento que no lo normalice. Es decir, piénsense cómo, qué es lo que pasa en un espacio en que cualquier hombre puede interpelar a una mujer, ¿no? Y además puede opinar en voz alta acerca de su apariencia y tiene derecho a expresar de manera cruda sus deseos sexuales hacia ella. Y ya no solamente hablarlo, sino que además se ve a una mujer como una presa a la que se le puede insultar, acorralar, tocar sin consecuencias. Piensen en esa situación digo esto, lo estoy hablando con los hombres. A ver, muchachos, varones que estén presenciando esta conferencia. Piensen qué quiere decir eso de que tú llegas a un lugar y allí hay territorio libre para que cualquier persona te aborde, pero no solamente te aborde, sino que te diga qué quiere hacer contigo y además te puede insultar y te pueda acorralar y tocar. Perdón, ya se me pasaron mis 36 minutos, qué barbaridad. Se me pasa muy rápido el tiempo. Todavía me quedan muchos temas que tocar, pero me voy muy rápido. Eh, el otro espacio público que las mujeres ya empezamos a invadir o ya tenemos completamente invadido es el seno de las instituciones. Aquí la convivencia de las mujeres con los hombres de alguna manera se vuelve conflictiva, extraña. Ciertamente, el contraste entre el espacio de las organizaciones y el espacio de la calle es muy importante. ¿Por qué? Porque en la calle la interacción está entre gente anónima, ¿no? O sea, hay una persona a la que seguramente nunca vas a volver a ver. Pero de todas formas, el espacio de las instituciones no está suficientemente normativizado porque las mujeres llegamos a los espacios públicos como una especie de intrusas, ¿no? Y entonces nuestras normas de interacción pues implican que a las mujeres nunca se nos ve estrictamente como colegas en igualdad de circunstancia con los hombres. Ciertamente, bueno, los espacios de interacción institucionales implican el establecimiento de relaciones sociales. Y aquí el énfasis tiene que estar en de qué forma van cambiando
las reglas del juego, por ejemplo, en el terreno de la sexualidad. Y yo creo que este se ha vuelto uno de los temas nodales de la discusión que estamos dando en este momento, a partir de la movilización estudiantil, de los movimientos estudiantiles feministas. Estamos empezando a notar, o estamos notando de manera cada vez más aguda, que la interacción en estos espacios institucionales no es una interacción normal, vamos a decir, o sea, no es una interacción que se esté desarrollando de manera tersa, sino que es una interacción conflictiva. Es una interacción conflictiva que vamos a encontrar en el aula, que vamos a encontrar en los pasillos, que vamos a encontrar en todos los momentos de coexistencia de hombres y mujeres en la universidad. Y esto es complicado. Ciertamente, aquí habría que pensar que ah, necesitamos superar nuestras metáforas, necesitamos entender que las mujeres no estamos coqueteando con los hombres en el espacio laboral ni en el espacio estudiantil, que tenemos que darle su valor a la regla fundamental de que no quiere decir no, que si una chica te dice que no, no insistas, no es que esté coqueteando contigo, en fin. Ciertamente yo con esto cerraría. Uno de los espacios, uno de los aspectos más importantes del cambio cultural tiene que cuestionar nuestro doble estándar de moral sexual. El doble estándar de moral sexual implica que las mujeres tenemos una valoración diferenciada de las actividades sociales. Vamos a pensar, el doble estándar al diferenciar entre las actividades sexuales de una mujer y las actividades sexuales de un hombre, lo que está diciendo es que la sexualidad de las mujeres tiene un valor diferente. El ejemplo que traigo, yo creo que es un ejemplo que estamos viviendo ahorita. Si alguien publica en redes sociales el video de una actividad sexual entre un hombre y una mujer, quien recibe la parte más cruel y catastrófica del estigma sigue siendo ella. Es decir, ¿por qué la degradación no la siente un hombre? Porque existe ese fenómeno del doble estándar de moral sexual, que al final del cuento, pues en lo que se traduce es en esto, ¿no? O sea, seguimos juzgando de manera diferenciada la actividad sexual de hombres y mujeres, persiste la idea de que las mujeres se dividen en dos tipos, la santa y la puta, y también persiste la idea de que la sexualidad degrada a las mujeres, mientras que enaltece a los varones. Yo creo que esta falla en la consideración de las conductas humanas en función de género produce dos culturas, dos imaginarios, dos narrativas acerca de las relaciones sexuales. Pero como ya no tengo tiempo de platicarles las dos culturas, voy a dejar de compartir pantalla y pues a mí me gustaría que si hay alguna participación de nuestro público, pues demos lugar por lo menos a unos 10 minutos 15 minutos de preguntas y respuestas. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, doctora Hortensia, por esta ponencia, pues tan enriquecedora que nos ha dado el día de hoy, poniendo todavía, yo creo que va a seguir así un rato, los puntos sobre las is de todas estas cosas que faltan por hacer, que pareciera que en pleno siglo XXI pues han cambiado, y sí han cambiado algunas cosas, pero falta todavía mucho porque pues se ha normalizado mucho esta cultura que llevamos pues casi que desde que nacemos, ¿no? La estamos a veces hasta sin reflexionar, absorbiéndola, ¿no? Y después pues la replicamos y no todo es en lo virtuoso. Entonces es muy tremendo este cambio que tenemos todavía por hacer. Emily Cervantes te pregunta, ¿cuál es tu visión para el futuro de las instituciones de educación superior en términos de equidad de género y prevención de la violencia? Bueno, yo creo que el futuro es difícil de verlo,
pero pues sí tenemos muchas orientaciones que tienen que ver precisamente con la idea de igualdad. El problema principal del posicionamiento de igualdad de mujeres y hombres en todos los espacios de la vida social tiene que Ujú, ver con la división sexual del trabajo. El hecho de que a las mujeres todavía se nos sigue atribuyendo y se ujú, nos sigue considerando obligatoria la función de madres, esposas, cuidadoras. Hay mucha investigación al respecto, no solamente en esta universidad, en todas las universidades del mundo. Y uno de los rezagos más importantes con lo que tiene que ver es con el hecho de que las mujeres siempre tenemos que hacer doble jornada. Hay indicadores súper interesantes acerca de qué está ocurriendo, por ejemplo, en la matrícula del posgrado. Aquí les pongo el ejemplo porque me parece súper interesante. En el posgrado, la matrícula de la licenciatura o está muy pareja o hay incluso mayor participación de las mujeres que de los hombres. ujú, Pero una vez que entramos a la matrícula del posgrado, lo que vemos es que ujú. se va adelgazando la columna de las mujeres. Y esto se debe a que eh, entendido. Esto se debe de manera muy importante al hecho de que el posgrado coincide con el ciclo de la vida en que las mujeres tienen que llegar a esta encrucijada en la que tienen que decidir, me Ujú. caso, me Sí. embarazo, ¿qué voy a hacer? ¿No? Y entonces hay toda una muy importante fracción de las mujeres que sí terminan la licenciatura pero para las cuales el ingreso al posgrado se vuelve problemático, simple y sencillamente porque en ese momento es cuando, pues, tengo 27 años o tengo 32, me embarazo o no me embarazo, ¿no? Y entonces ahí lo que vemos es que el tema no es biológico, es decir, el tema no es que el embarazo haga que te retrases en tu carrera académica, el tema es lo que viene después del Ujú. embarazo, es decir, quién va a cuidar a la criatura, quién tiene que alimentarla, quién tiene que enseñarle a hablar y a caminar y a controlar los Así es. esfínteres. O sea, todo eso es tarea de mujeres. Y todavía el trabajo académico depende de eso y el trabajo también el trabajo profesional. Entonces, bueno, en las instituciones de educación superior lo que se vislumbra es primero un emparejamiento, es decir, es muy probable que en los próximos 25 años la proporción de personal académico femenino y personal académico masculino llegue a emparejarse, que no está emparejado, es decir, No. todavía hay como algo entre 40 y 60 en medio, ¿no? Pero siempre la participación de los hombres en las instituciones de educación superior como personal académico pues todavía supera la de las mujeres, aunque el espacio educativo se ha vuelto un espacio de mujeres realmente de manera importante. Entonces, por un lado, ese equilibramiento. Y luego, bueno, el cambio cultural, que ese no depende solamente de las instituciones, aunque las Así es. instituciones tengan un papel importante, por ejemplo, en el espacio de la investigación simplemente, Así ¿no? es. Sí. Sería este giro en el que los hombres empiecen a asumir su responsabilidad en términos de las actividades de la reproducción de la vida en el espacio doméstico. Y eso, pues eso va a ser un trabajo largo y difícil. Yo creo que vamos a llegar a universidades mucho más igualitarias, pero también porque creo que vamos a llegar a sociedades súper igualitarias en las que deje de haber esta valencia diferencial que dice Michel François Héritier, ¿no? En donde pues realmente no importa si eres hombre o mujer, sino que tu participación en la vida social, pues de lo que depende es de que eres un ser humano, yo creo. Esa Claro, es mi claro. esperanza. No, pues ojalá sí sea, ojalá sean palabras proféticas, que lleguemos a tener estas sociedades, comunidades igualitarias, ¿no? Y no solo en el papel, porque sí, creo que se ha avanzado mucho en los reglamentos, en tratar de poner un piso un poco más parejo y eventualmente muy parejo, pero falta, porque ya todos sabemos, pues los usos y costumbres a veces siguen predominando lo que tú dices, la cultura. Y es tremendo porque a veces sí de no, pues ya cumplimos con la norma y
te das cuenta que en el día a día es bien complicado, ¿no? Y pues sí, totalmente de acuerdo contigo. Te pregunta Nico Hernández Trinidad. Muchas gracias por la plática. Yo quisiera hacer una pregunta. ¿Cómo pueden apoyar las instituciones de educación superior para combatir con los roles de género y así atacar las desigualdades que estos generan? Bueno, yo creo que este espacio es un ejemplo de lo que las instituciones pueden hacer. Las instituciones tienen que, primero que nada, abrir espacios de diálogo, espacios en donde se puedan exponer ideas diferentes. Es muy chistoso, ¿no? Yo vengo del área de ciencias y humanidades y estoy en la Facultad de Ciencias. Que haya estos espacios en la Facultad de Ciencias es responsabilidad de las instituciones, pero también las instituciones, en particular las instituciones educativas, tienen que abrir espacios de investigación donde se trabaje verdaderamente con seriedad la desigualdad social que hay entre mujeres y Mm, hombres y se vean cuáles son las vías razonables de su combate. Yo creo que la Universidad Nacional Autónoma de México en los últimos 5 años ha tomado medidas súper, súper importantes. Son medidas que han sido empujadas por el movimiento estudiantil, es decir, no es que nos hayan dado esto, es que lo hemos mm, exigido tanto desde la academia feminista como desde el estudiantado feminista. Pero bueno, yo creo que las legislaciones, yo creo que las medidas de acción afirmativa, es decir, esta voluntad de que si en una determinada entidad académica hay un desequilibrio excesivo entre el personal académico femenino y el masculino, pues hay que contratar más personal del sexo que falta, ¿no? Entonces, son muchas medidas, digamos que es un problema multifactorial, tiene que ser abordado desde muy diferentes perspectivas y de muy diferentes frentes. Muchas gracias. Michelle Díaz te pregunta, en el contexto del cambio cultural en el combate a la violencia por razones de género, ¿cómo podemos asegurar que en las instituciones de educación no solo aborden los síntomas, sino que también aborden las raíces profundas de la desigualdad de género? Uf, uf, Es, qué complicado. Miren, por eso no ¿Eh? puedo acabar nunca esta conferencia. O sea, esta conferencia la empiezo a dar y me voy por las ramas y luego no llego a precisamente que el cambio Claro. cultural tiene que ver con todas las mitologías que nos contamos, digamos. Miren, en los medios de comunicación de masas, todavía la tendencia predominante es la reproducción de los papeles de género más convencionales. Esta idea de que la serie es muy bonita y muy divertida Mm, y te ríes mucho, pero al final del cuento de lo que se trata es de que el día más importante en la vida de una mujer es el día que se casa, ¿no? O sea, y eso mm, dices, espérame, ya esto mm, está rebotando contra las paredes, eso ya no tiene que volver a ser así. Pero ciertamente, pues el combate a la cultura es muy complejo porque la cultura está en prácticamente todos los todo. espacios de la vida social. Así es. Entonces, yo Todo. te digo el ejemplo de los medios de comunicación, pero bueno, Ujú, es ujú, cómo te llevas en tu familia, cómo está configurada tu familia, cómo son tus tías, tus tíos, tus primas, tus primos, cómo son tu relación en tu pequeño núcleo familiar, pero también está en detallitos minúsculos, así, detalles minúsculos que tienen que ver con eh, nuestras propias aspiraciones, nuestros sueños, el lenguaje que utilizamos. Todo esto tiene que ser, digamos, por lo menos pensado, por lo menos expresado en términos, yo insisto, en términos científicos y racionales, desde las disciplinas científicas. No es que por un acto de voluntad de un día para otro, ya ahora vamos a cambiar todo, sino que necesitamos estudiar, necesitamos escribir y necesitamos discutir públicamente y necesitamos escuchar las voces de todos los actores sociales que están participando. Eso incluye, por supuesto, a las mujeres, pero también a los hombres. Necesitamos saber qué es lo que están pensando los hombres, cómo se están sintiendo, eh, cuáles son sus inquietudes, para dónde van, ¿sí? Creo que esto es, sobre todo lo que implica es eso, que no es que las mujeres ya nos queramos apoderar del mundo y ahora ya nosotras vamos a mandar. No, es que el mundo lo tenemos que compartir hombres y mujeres en igualdad de circunstancias. claro, totalmente. Alicia Pérez te pregunta, muchas gracias por la ponencia. Una duda.
entre compañeros, ¿cómo podemos aportar para quitar ese estigma de que existen solo dos tipos de mujeres? Fíjense, ¿cómo le vamos a hacer? A ver, ¿Cómo le ¿qué vamos a hacer? qué implica, verdad? Es decir, miren, en los años 70 del siglo pasado ocurrió un fenómeno que se llamó la revolución sexual. Mm, Está muy vinculado con la disponibilidad masiva en la sociedad del siglo pasado de anticonceptivos muy baratos y muy eficaces. La píldora anticonceptiva, la discusión sobre la píldora anticonceptiva, los dispositivos intrauterinos, toda esa tecnología que va a tener lugar en ese momento va a darles a las mujeres una libertad sexual que antes no tenían, porque seguramente uno de los pues, frenos para la sexualidad femenina siempre ha sido las consecuencias que tiene claro. el coito heterosexual en particular, digamos, ¿no? Entonces, cuando las mujeres pudimos decidir de manera libre no embarazarnos, yo creo que se produjo esta revolución de las costumbres, a la que denominamos revolución sexual, que implicó una cierta medida de libertad sexual, es decir, de que las personas pudiéramos expresarnos con libertad en el espacio de la vida, en ese lugar tan divertido, ¿no? Que es las relaciones sexuales. Pero no se dio a la par una modificación en la forma de concebir a las mujeres y Mm, sigue habiendo un claro. estigma para las mujeres que tienen mucha libertad sexual, como que la libertad sexual de los hombres nos parece natural y inclusive encomiable. La libertad de las mujeres siempre tiene unos límites que son límites tradicionales. ¿Cómo los vamos a combatir? Bueno, no tengo la respuesta, por supuesto, ¿no? Pero creo que estudiar estos temas contribuye a ir buscando las respuestas. Y claro, bueno, hay que hacer modificaciones en todos los territorios y uno es los medios de comunicación. Los medios de comunicación tienen que empezar a llevar mensajes diferentes de aquellos a los que estamos acostumbrados. Yo creo que es bastante alarmante que las redes sociales estén reproduciendo contenidos tan convencionales, tan tradicionales, tan retrógrados, diría yo, que todavía haya todo este dominio de las ideas de que las mujeres nos dividimos en dos grupos, las santas y las putas, y en fin, pues todas estas tonterías realmente, ¿no? ¿Cómo las vamos a combatir? Bueno, produciendo nuevas narrativas. Yo creo que ese es un proceso importante, es decir, muchachas, también muchachos, escriban libros, escriban novelas, escriban cuentos, escriban historietas, escriban guiones de cine, guiones de televisión, escriban las nuevas historias que queremos contar, unas historias donde queremos dejar atrás un pasado que ya no queremos que nos siga representando. Muchas gracias. Eric te pregunta, gracias por la ponencia, doctora. ¿Cómo podemos ayudar como individuos en la disminución de la discriminación que existe actualmente con las mujeres? Bueno, para empezar trabajando, o sea, los hombres, ¿qué tienen que hacer? Lavar los trastes, trapear, ir al mandado, cocinar, cuidar a los bebés, cuidar a las personas enfermas. Es un trabajo, yo creo que también, pues, primero que nada, que necesita un convencimiento. Es un convencimiento complejo porque implica renunciar a un privilegio, si se da cuenta. Es decir, ¿por qué los hombres se opondrían al feminismo? Bueno, pues porque les estamos quitando una parte de lo que ha representado su identidad históricamente y eso pues implica un ejercicio de autoconciencia bastante complejo. Entonces, por un lado sería pensando, hablando, discutiendo, permitiendo, ¿no? Abriendo espacios, renunciando a las prerrogativas del acoso sexual, de estas costumbres que además yo estoy convencida de que los hombres saben que no está bien que un hombre le meta mano a una muchacha en el camión y esas cosas, ¿no? O sea, sabemos que está mal, Claro. pero lo seguimos haciendo. Entonces, renunciar a conductas tóxicas, renunciar
a opiniones absurdas, ¿no? Renunciar a la idea de que, ay, no, bueno, es que las mujeres hay que ayudarlas o no pueden resolver una ecuación de segundo grado porque, o sea, renunciar a los mitos y, bueno, ayudar también. Es decir, no ayudar. Saber que las responsabilidades de la vida privada, las responsabilidades de la vida doméstica, no les pertenecen nada más a las mujeres, que allí la responsabilidad es humana y que hay que participar en todo ese trabajo, no solamente en tu casa, o sea, no es solamente ahora hay que lavar los trastes donde comiste, no, espérame, es también en el espacio de las instituciones donde se reproduce esta división sexual del trabajo y entonces a las mujeres nos asignan, ustedes organizan, ¿no? Organizan la fiesta o ustedes sirven el café. O sea, perdón, vamos a empezar a repartir las obligaciones de manera más equitativa. Yo creo que esa es una de las formas. Muchas gracias. Y ya para terminar, una última pregunta, doctora. Entonces, ya, de las instituciones de educación superior, liderar el camino hacia una social más profunda y duradera. Híjole, fíjate que tu audio como que se Ah, cortó y ya no oí bien perdón. la pregunta. Si me Ok, la repites, por favor. claro que sí. ¿Cómo pueden las instituciones de educación superior liderar el camino hacia una transformación cultural más profunda y duradera? Pues ahí les estamos dando a las instituciones de educación superior una responsabilidad muy grande, pero también es porque las instituciones de educación superior tienen un lugar especial en la vida social. Yo creo que las instituciones de educación superior, las universidades, y en particular nuestra universidad, funcionan como cajas de resonancia. Es decir, lo que ocurre aquí adentro tiene consecuencias en la vida social, desde mi punto de vista. No solamente porque somos quienes producimos el conocimiento, quienes le estamos dando el prestigio a ese conocimiento, sino también porque venimos funcionando como una especie de ejemplo. Yo lo veo en el territorio, por ejemplo, del lenguaje incluyente, ¿no? O sea, el hecho de que en la universidad ya se tomen medidas como, en lugar de decir vamos a elegir rector, vamos a elegir a la persona titular de la rectoría, eso ya genera un cambio en el espacio público, porque hay una atención a la universidad. Entonces, bueno, si los cambios van a ser profundos, si van a tener más repercusión, si van a ser duraderos, pues yo no lo sé, pero ciertamente en algún lado tiene que empezar. Y si empieza aquí, está muy bien. Si empieza aquí, yo creo que todas las personas que estamos ahorita conectadas le vamos a entrar y le vamos a seguir entrando. Bueno, pues ya esa sería la última pregunta, doctora. No me queda más que agradecerle esta excelente conferencia que nos acaba de dar. Eh, Creo que fue muy completa, ya sé que le faltaron temas por tocar, pero pues este es un tema que da para mucho y que además podríamos hablar horas y horas de esto, porque es además un problema que nos aqueja y que es cultural y es, este, bueno, que tiene toda una tradición en nuestra sociedad y que ha sido complejo ir desmontando todas estas violencias normalizadas, estas partes de la cultura que parece sutil, pero a la mera hora no es tan sutil. Y, y bueno, pues agradecerle, ¿no? Esperemos contar con su presencia en otros eventos aquí en la Facultad de Ciencias e invitar a la audiencia a nuestros ya últimos dos eventos de la Semana por la Igualdad y la Equidad que se darán el día de hoy en línea de 4 a 5 y de 5 a 6 habrá otras dos charlas. Muchas gracias, doctora. Muchas gracias a todos en nombre de la Comisión de Equidad y hasta la próxima. Hasta luego, bye. Ya estamos fuera. Muchas gracias, Alicia. Muchas gracias, Emily, Eric y Nicolás. Gracias por sus preguntas. Y pues nos vemos al rato a los que nos tengamos que ver, ¿va? Y Michelle, Gracias, gracias, doctora. gracias. Gracias a Nos todos. vemos. Bye, provecho. Nos vemos. Bye.